Kickbox Online 2026 aumenta el tamaño de pantalla, duplica pestañas y abre varios navegadores. ¿Por qué querrías hacer eso? Os lo diremos aquí y ahora. Así que prepárate y toma un café, porque no aceptamos excusas por estar demasiado cansados. Estamos en línea en nuestro navegador, buscando la prueba gratuita de Kickbox Online, recordando que no necesitas cuenta para esto. Esto no es la prueba gratuita de 30 días. Esta es la versión de prueba online disponible para todos, más fácil de encontrar simplemente escribiendo en tu navegador favorito, Kickbox Online Test Live. Buscamos el resultado que tenga Intuit.com en la URL. ¿Por qué? Porque Intuit es el propietario de Kickbox. Así que vamos a probar Kickbox Online. Voy a usar la versión de Estados Unidos. Así que aquí lo tenemos, seleccionando el enlace para la prueba de conducción, y luego va a preguntar si somos un robot. Voy a decir que no soy un robot. Mi asistente es un robot. Pero espero que no les importe si ella está conmigo. Muy bien, ahora, vamos a intentar que entres. No estorbo. Estoy en el asiento delantero. Solo elige el puesto de contable, no hay acceso, recuerda. Y luego elige la empresa llamada Craig's Design and Landscape. Vale, si trabajas con Ara, entonces está bien. Aún puedes entrar. Hemos entrado. No lo comprobaron. No comprobaron el DNI de Ara para ver que no lo es, que es un ordenador. Así que voy a cerrar la pestaña antes y ahora este diseño de página podría parecer caótico. Lo vamos a repasar sistemáticamente en futuras presentaciones. Esta vez, realmente solo queremos conseguir una navegación básica, que es típica de muchas aplicaciones web, pero un poco más sofisticada con Kickbox Online, y será algo a lo que quizá no estés acostumbrado si pasas de algún tipo de software de escritorio como Kickbox Desktop a Kickbox Online. Así que hagamos una comparación rápida. Esta no es la versión de escritorio, pero sí la versión de la aplicación de escritorio Kickbox Online, que se utiliza como una especie de herramienta de transición para quienes pasan de escritorio a online. Porque recuerda, Kickbox, o Intuit, el propietario de Kickbox, ha estado presionando a la gente para que intente pasar de la versión de escritorio a la versión online. Así que esto tiene el sistema desplegable al que quizá estés acostumbrado con la versión de escritorio, recordando que cuando teníamos Microsoft Office de forma similar con estos desplegables, tenías un diseño similar con el software de escritorio, y muchos de los tipos de aplicaciones de escritorio. Ahora, al entrar en el sistema online, tenemos diferentes tipos de navegación. A menudo. Ahora optan por la navegación en el lado izquierdo, en parte porque están optimizando la pantalla para diferentes tamaños de pantalla, en los que se va a ver, que incluyen no solo el escritorio, sino también tabletas y teléfonos en particular. Así que esta pantalla está diseñada ahora para que, si muevo la pantalla, vaya a optimizar tener los mismos elementos dentro, pero colocándolos de una forma óptima para diferentes pantallas. Pensarías que entonces los tamaños principales serían un tamaño estándar de monitor y luego un tamaño de tablet, y luego un tamaño de teléfono. ¿Es así? Ahora sí, eso es exactamente. El monitor estándar te da las tabletas de buffet completo, como una buena bandeja de aperitivos, la versión de comida con las manos. Pero fíjate que mantuvieron los iconos grandes a la izquierda, porque tu pulgar puede tocar cualquier cosa a la izquierda, y los iconos son básicamente los antiguos menús desplegables aplastados en emojis. Así que si recuerdas clientes, ventas, proveedores, gastos, nóminas, sigue ahí, solo que con pantalones de yoga en vez de traje. Sí. Así que esa va a ser la idea general, la disposición general. Así que sea lo que sea que uses, tendrás los mismos botones básicos, pero se desplazarán un poco. Ahora, si volvemos a la simulación de la vista de escritorio, recordarás que tenemos algunos pros y contras en la vista de escritorio. Una es que no cambia mucho. Así que tenemos el menú desplegable durante mucho tiempo. También solíamos tener este tipo de ventana abierta en el lado izquierdo. Eso fue lo que nos permitió alternar entre diferentes campos abiertos, posiblemente teniendo, por ejemplo, los informes abiertos. Y luego puedes alternar los campos abiertos a tu campo de entrada de datos, como tus facturas y demás. Ese tipo de sistema no suele ocurrir en un software web. No vamos a cambiar de pantalla entre pantallas, pero tenemos algo similar que podemos hacer, que es duplicar navegadores. Así que si voy
arriba y hago clic derecho en la pestaña de arriba, puedo duplicar la pestaña. Esto no es tan fluido como cambiar entre dos ventanas que están en una aplicación de escritorio, porque no se actualiza perfectamente todo el tiempo, especialmente si estás en este archivo de práctica o de muestra de empresa, tienes que actualizar la pantalla para asegurarte de que está actualizada, pero una vez que te acostumbras, no es tan grave, porque así puedes tener varias ventanas abiertas, lo que significa que podrías tener varios informes abiertos. Normalmente tenemos dos informes principales abiertos como trabajo, el estado financiero, los informes del balance y el estado de resultados, y luego suelo mantener la pestaña izquierda como la que voy a introducir los datos. Por ejemplo, mi diseño típico será, voy a la pestaña a la derecha, voy a los informes abajo, y luego los informes que suelen abrir estarán en los favoritos arriba, tenemos un balance y un estado de resultados. El estado de resultados se llama pérdidas y ganancias, del que hablaremos con mucho más detalle más adelante. Estos son los dos informes principales, voy a hacer clic derecho en el segundo para abrirlo en una pestaña nueva. Así que fíjate que pude abrir ese informe desde aquí, pero abrirlo en otra pestaña arriba. Y en este caso, voy a abrir el balance. Así que este será mi diseño estándar donde tendré la primera pestaña. Eso es lo que hago, la entrada de datos. Hacemos la introducción de datos, normalmente usando formularios con el botón más, que se desglosan según el tipo de ciclo en el que se va a presentar, clientes, proveedores, equipo, otros, y luego voy al balance y actualizo el balance, y el estado de resultados para analizar lo que se ha hecho. ¿Cuál es el impacto en el producto final? ¿Cuál es el producto final? Los estados financieros, siendo los principales estados financieros el estado de resultados, también conocido como pérdidas y ganancias en el lado derecho. Así que voy a cerrar aquí las conclusiones. Así que ahí lo tenemos. Así que ese será nuestro diseño general. ¿Qué opinas de la comparación de ese diseño desde una perspectiva de tablatura frente a alternar entre pantallas en una versión de escritorio? Es la misma idea, solo que el escritorio era más rápido. Esto es un poco más torpe, porque la red no es mágica, pero esto es lo que me encanta. Esas dos pestañas, izquierda para cocinar, derecha para degustar, cocinas con un botón más, pruebas con los informes, y si eres listo, las abres con fijillas para que el navegador recuerde, como, una pequeña estación de chef. Y sí, lo de la actualización es molesto, pero es el precio de estar basado en la nube. Me alegro de que puedas hacerlo sin un tercer monitor, vale, así que esa va a ser la idea. Ahora, por supuesto, una vez que tenemos estos dos abiertos, es posible ponerlos uno al lado del otro también. Así que podría, como, sacar este y ponerlo a un lado, y luego podemos hacer el chasque. Podría coger esta pantalla, ponerla a este lado y luego poner la otra pantalla aquí. Así que ahora tenemos los informes uno al lado del otro. Puedo hacer la entrada de datos con los informes uno al lado del otro, así que la actualización se vuelve un poco desordenada, pero ahora tienes la posibilidad de separar los informes, poner los informes en una pantalla frente a la otra, lo cual es maravilloso, porque en la versión de escritorio todo estaba en una sola zona. No podíamos. Empezaron a fabricar algunas herramientas para, como, separarlo entre dos pantallas, pero tenía que ser en la misma aplicación. Así que eso fue un problema. Así que tienes mucha flexibilidad ahí. A veces nombra las pestañas de arriba, como puedes ver aquí, lo renombró como balance y como pérdidas y ganancias. Genial. A veces esa convención de nombres no se detiene del todo perfectamente, porque estás en informes más exóticos, o en algún sitio raro, o cambias donde estás en estos, y por eso las pestañas de arriba no siempre cambian automáticamente contigo, pero a veces sí, lo cual está bien. Por eso siempre me gusta tenerlas en orden. Así que tendré, ya sabes, de nuevo, la entrada de datos, luego el balance, luego el estado de resultados y luego cualquier otro informe, es decir, que cada otro informe suele ser algún tipo de informe subsidiario que te da más información sobre uno, o varios elementos de los principales informes financieros, balance y cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Otra cosa a tener en cuenta es que, cuando estás en la versión de escritorio, tienes más flexibilidad para ajustar el tamaño de la pantalla, puedes hacerlo como en una web normal. Al menos solo mantén pulsado Control Scroll. Así es como puedes hacerlo en un ordenador con Windows. Deberías tener una funcionalidad similar a la que probablemente estés acostumbrado en un Mac y fijarte en los informes. Probaré la optimización de los informes más adelante,
pero puedes colapsar algunas ventanas. Es para dar un poco más de espacio a los informes que te dan más información y un tamaño de pantalla más grande, y eso es precioso. Así que puedo acercar, puedes ver el tamaño del zoom, puedo alejar, y eso es genial en la versión de escritorio. Realmente no teníamos esa opción en los informes. Lo que sí teníamos en los informes era la opción de cambiar el tamaño de la fuente, y hacer que el tamaño de la fuente fuera diferente al color, mucho más que en la versión online. Creo que parte de la idea de la versión online es que, si realmente quieres detallar diferentes estilos de fuente, distintos colores y demás, puedes exportarlo fácilmente a una hoja de cálculo como Excel, y aumentar un poco más el tamaño de la fuente y demás. Pero realmente no necesitas hacer eso para cosas básicas o para leer el informe, porque puedes simplemente hacer zoom en la pantalla, lo que aumentará el tamaño de la fuente con el tamaño de la pantalla. Dicho esto, recuerda que si tienes un problema, si algo falla, Kickbox Online y la web mejoran mucho y menos fallan. Pero si llega a fallar, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres alejar la vista? Si estás en 150 y luego algo falla, no se está llenando correctamente. Luego quieres alejar la vista de nuevo. Si estás en un informe. Si estuviera aquí y pulsara el botón más y quisiera poner una factura o algo así, ahora no es que el botón más no funciona. Acierta en la factura. Tienes que pasar el cursor al suelo, no hacer clic en el botón más. Vale, esto es lo nuevo. Así que voy a cerrar esto, y nos iremos acostumbrando a todas las nuevas funcionalidades sobre la marcha. Si mantengo pulsado, si hago zoom y estoy a 150, entonces noto que está ajustando los elementos en la pantalla, y entonces algo no se está llenando correctamente en la pantalla. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero volver a dejar la vista. Kickbox está mejorando mucho en no rellenar problemas con una función de zoom in, pero si tienes un problema, y si sigue habiendo un problema, cierras el informe, lo amplias al 100%, te pones las gafas y luego vuelves a entrar, y haces la entrada de datos al tamaño normal. ¿Te parece correcto? Ahora sí, haz zoom atrás. Ponte las gafas y vuelve a entrar. Es como reiniciar la tostadora 9 de cada 10 veces. Se arregla solo, y estás justo en el escritorio. Si la fuente era demasiado pequeña, tendrías que exportar a Excel y rezar para que mantuviera las comas. Así que este truco de zoom es en realidad mejor. Solo no te pongas codicioso más allá de 150 o todo se convierte en Lego. Bueno, el escritorio en realidad tenía la capacidad de cambiar el tamaño de la fuente dentro del sistema. En el escritorio, ¿verdad? Online no permite cambiar el tamaño de la fuente sin hacer zoom, pero puedes exportarla a Excel si quieres tener fuentes más elaboradas para presentar después, ¿correcto? Derecha. En el escritorio podrías ir a preferencias, elegir la fuente, incluso el código de colores, cosas muy chic de contable online, nada de eso, zoom o nada. Pero sí, el hack es simplemente exportar a Excel. Cuando termines, coge el informe beige aburrido y vístelo ahí. Muy bien. Lo habían deducido, así que sigamos. Vamos a seguir. Y lo siguiente que es útil destacar es que ahora puedes tener varios navegadores abiertos. Recuerda que si quieres tener dos informes uno al lado del otro en el mismo archivo de empresa, lo que quieres es tener varias pestañas, y puedes quitar la pestaña y ponerla una al lado de la otra. Pero, ¿y si tengo dos empresas? O si quiero practicar la entrada de datos en el sandbox, que es en lo que estamos ahora en el archivo de la empresa de muestra mientras estaba en mi archivo de empresa? Eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si estuviera conectado a mi archivo de empresa con mi cuenta, entonces no puedo abrir un archivo de empresa diferente en el mismo navegador, o se confundirá el navegador. ¿Por qué? Porque si estoy conectado al navegador con este archivo de empresa y duplico Windows, tiene que poder entender que es la misma empresa en varias ventanas dentro de un mismo navegador. Si intento iniciar sesión en otra empresa, ya sea una con la que estoy afiliado a través de mi cuenta o desde el archivo de ejemplo, tengo en cuenta que el archivo de muestra no está afiliado a mi cuenta. Está afiliado a su propia cuenta. En esencia, iniciamos sesión como la cuenta de la empresa de ejemplo. Así que tengo que iniciar sesión en otro navegador para que no se confunda. Así que podrías abrir otro navegador, como Edge o algo así, o Firefox, o cualquier otro navegador que prefieras. O puedes ir a la ventana de incógnito, que suele ser la mayoría de los navegadores. Yo también.
Resulta que estoy en Microsoft Chrome, que, por lo que sé, funciona bien con Kickbox. Pero si quieres tocar el cromo, tengo el menú desplegable arriba, y será la ventana de incógnito. Así que la ventana de incógnito, no vamos allí porque intentamos ocultar cosas, ¿verdad? Excepto en el archivo de la empresa de muestra para que no se confunda y se enfade, se cruce de cables. Así que voy a abrir el mismo. Así que la prueba va a ser rápida, libros y prueba online. Voy a hacer la prueba de conducción, pero la abriré en un archivo separado de la empresa. ¿Te parece correcto? Ahora sí. Ese es el truco. Si pruebas con dos empresas en un mismo navegador, se pone celoso y se bloquea de incógnito, impide que se detecten, o simplemente se abre el borde, lo que sea, mantén tus libros reales y tu sandbox en lados opuestos de Internet. Sin dramas, ¿verdad? Así que ya sabes que no se llevan bien, no se llevan bien. Así que no los pones, simplemente lo aceptas. No los pones uno al lado del otro. Así que parece la misma empresa. Es la misma empresa, pero estoy conectado con diferentes archivos separados de la empresa, que es lo que tendrías que hacer si tuvieras la empresa abierta, y luego quisieras abrir otro archivo de empresa. De nuevo, el archivo de incógnito funciona muy bien, sin necesidad de otro navegador para poder hacerlo. Así que esos son algunas cosas generales de navegación que necesitamos tener. Ahora, volviendo a la pestaña de inicio, sé que esta pestaña de inicio parece bastante confusa hasta cierto punto, si nunca la has visto antes. Pero, una vez más, intentaremos repasarlo de forma sistemática, recordando que esta parte central, aunque parezca que sería la más importante, no es realmente la más importante para navegar. ¿Dónde está la parte más importante? Bueno, en el desplegable, si haces navegación permanente, cosas como preferencias de la empresa y demás. Y luego en el lado izquierdo, porque ahí es donde, por supuesto, si tuvieras un móvil, es donde tu pulgar haría clic a la derecha. Así que este lado izquierdo va a ser donde estaban los desplegables en la versión de escritorio, y ahí es donde navegamos. Y luego la parte central será la pantalla de donde vayamos, ya sea en formularios de entrada de datos, que normalmente están en el botón más, o en los informes que luego miraremos en el centro de la página una vez allí. Así que la navegación no es tan complicada como parece. Mientras miras la página principal, que claramente han puesto un montón de cosas ahí, que no es la herramienta principal de navegación, sino las principales de la izquierda, solo tienen que llenar ese espacio con algo que quede interesante, ¿no? Así que hablaremos de eso en futuras presentaciones. Así que,